Bueno, el primer tema que vamos a compartir es la empatía en la percepción del cuidado humanizado. Y la pregunta es, ¿se hace o se hace un proveedor de servicios empático? ¿Es que ya viene genéticamente descrito o es que uno lo aprende a lo largo de la carrera profesional? Eso es lo que vamos a ir describiendo durante los conceptos. Bueno, como profesionales de la salud, nosotros al colegiarnos y al hacer un juramento, así como lo hacen los médicos, también lo hacen en enfermería, nos comprometemos a asumir el rol de cuidado profesional. Y en este código hacemos un compromiso de practicarlo durante nuestra profesión. Y tiene varios objetivos. Uno de los objetivos principales que tiene el Código de Ética es la humanización del cuidado en enfermería, y también cada profesión de la salud tiene un compromiso en el cuidado humanizado. También es el ejercicio idóneo del profesional de enfermería, mantener la calidad del cuidado, hacer evidente los derechos y los deberes tanto del usuario como del profesional de enfermería y hacer visible la verdadera imagen que tenemos como de la salud. Compromisos que nosotros hemos asumido en ese momento cuando estábamos iniciando nuestra carrera profesional, ¿no? Al decir que yo estoy comprometido a pertenecer parte de este gremio que asume el cuidado. Y si vemos los artículos y leemos nuestro código de enfermería, vamos a ver que en el artículo 14 dice que el enfermero deberá brindar al individuo, familia y comunidad una atención humanizada, continua, oportuna y segura. Y dentro de la palabra humanizada está asociado al cuidado profesional que tenemos que dar con valores y principios, y dentro de los valores está la empatía. ¿Qué podemos definir como empatía? Algunos artículos de investigación nos dice que son los actos con los cuales se aprende de la vivencia ajena. Y Stein, un estudioso de la empatía, dice es la general experiencia de la conciencia ajena. También la empatía es un acto originario como una vivencia presente, pero no originaria según su contenido. Diríamos entonces que es acercarnos a la vivencia ajena, pero hacerla parte de nuestra vivencia. Asimismo, la empatía está asociada a ser una unidad psicofísica compleja y no solo pensar en la dolencia física, sino ir más allá. Y ahí podemos ver uno de los filósofos, Platón, que habla de la mente y el cuerpo. O sea, él explica que nosotros somos seres humanos, que todo lo que pensamos se va reflejado y pasa por nuestro organismo a través de las endorfinas, todas las hormonas, y hay ciertas reacciones físicas que responden a situaciones psicológicas o mentales. Quiere decir entonces que la empatía es una unidad psicofísica que tiene el ser humano cuando pasa alguna situación. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, al cuidar con empatía, tenemos que ir más allá de ponernos en el lugar del otro en la parte física, sino también ponernos en el lugar del otro en la parte social, en la parte familiar. ¿Hay diferencia entre empatía y simpatía? Claro que sí. Muchos podemos ser muy simpáticos, pero no practicamos la empatía. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la simpatía es cuando una persona se pone en el lugar del otro o experimenta las emociones de la otra persona, y es lo que siempre nos han dicho. Sin embargo, la empatía va más allá. Se involucra con la otra persona, se pone en el lugar de la otra persona, pero pone atención, capta todas las situaciones justas que está pasando o que necesita el proveedor y trata de convivir o buscar una solución. Allí se convierte en empatía. Podemos ser muy simpáticos y acercarnos al familiar o al cuidador y decirle, mire, yo comprendo lo que usted está pasando, pero no hago nada para solucionarlo. Entonces estoy siendo muy simpático, muy simpática, pero no estoy haciendo función de empatía. Por consiguiente, entonces, la empatía no solo es ver la parte afectiva, sino también es ver la parte cognitiva y conductual. Si yo identifico que hay un paciente que ha perdido un familiar, entonces ¿yo qué hago? Busco un cuidado, trato de considerar ciertas funciones para que se solucione y esa persona encuentre una respuesta, una ayuda. Es como si usted se acerca a un amigo, usted ha perdido, le han robado todas sus tarjetas y usted está muy triste porque está en duelo por una pérdida. ¿Y qué esperaría de su mejor amigo o amiga? Que le digan, te comprendo, te entiendo, ya pasará. O
¿Cuál sería la diferencia cuando te dijera, te quedaste sin dinero? Mira, yo tengo un poquito de fondo que lo dedico para donar cuando alguien necesita, quizás está sin pasaje. ¿Cuál es la acción completa? No solo el preocuparse, sino el accionar. Esa es la diferencia entre ser simpáticos y ser empáticos. La empatía también tiene fases, y hay 3 fases. Primero, identificamos a la persona y la situación que está pasando. Segunda, nos involucramos con la situación de la persona. Y tercero, tratamos de acercarnos y brindar un apoyo o ver una solución. Esa tercera fase es la parte más importante como profesionales de la salud. Entonces diríamos primero, me acerco a la persona a quien brindo mi cuidado profesional, identifico la necesidad, no solo física, puede ser social, puede ser familiar. Y una vez que identifico, me acerco y comparto y me involucro en la necesidad que tiene ese usuario. Y tercero, busco condiciones favorables para solucionar ese problema. Entonces la empatía, al igual que el cuidado, también es integral y está centrado en los actos de empatía. La valoración del otro debe ser integral. Por eso se muestra al sujeto integrado como un individuo psicofísico y todavía más como un ser espiritual, el modo de ser propio y el mundo de valores de este sujeto. Quiere decir que si yo quiero brindar un cuidado, debo tomar en cuenta lo que Madeline Leninger dijo en su teoría, que tenemos que ver cuáles son las costumbres, la cultura que acompaña y cuál es su forma de asumir los retos. De esa forma podemos involucrarnos y ayudar a estar más cercano al usuario. Uno de los usos de la empatía en la solución de conflictos, ahora que hablamos de cultura organizacional, tiene mucho que ver la relación que tenemos yo profesional y con el yo usuario. Y en esto, ¿qué quiere decir? Que con tanta tecnología y con los últimos avances científicos que son muy buenos, que nos han ayudado a brindar y a especializar el cuidado, se ha lentamente olvidado de la parte subjetiva. Consideramos objetiva hasta los trabajos de investigación. ¿Qué dicen? Si no se mide la variable, si no se mide, no tiene valor. Y vemos que ahora todo se busca medir. Y es parte de la evaluación del cuidado. Hacer una evaluación, una valoración, identificar los problemas físicos a través de la parte objetiva y los subjetivos. Pero ¿a qué le damos más lugar? Si usted le ingresa a un paciente al servicio, controla las funciones vitales, está taquicárdico. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? O inmediatamente tal droga, o tal cuidado, pero todo tu cuidado es objetivo. Y sin embargo no te das cuenta que está taquicárdico porque justo cuando estaba en el trabajo le robaron el coche. Y esa es la causa de su taquicardia. Entonces muchas veces estamos separando el cuidado direccionado a la parte objetiva de la subjetiva, y dentro de la subjetiva está la empatía. Entonces tenemos que hacer un reajuste, tenemos que rehumanizar el cuidado resaltando este valor. Otra frase que decía este autor dice: cada otro generalizado, diríamos a un usuario, constituye también un otro concreto, un ser particular y único, narrador y protagonista de su existencia, que busca en la relación clínica un otro que lo reconozca y lo entienda más allá de lo corporalmente evidente. ¿Qué quiere decir? Hay un usuario que es un otro yo, tiene un mundo de problemas y también tiene no solo problemas sociales, sino también su problema físico, y está esperando que la otra persona, que sería el segundo actor, que es el profesional del cuidado, no solo busque la relación clínica, sino encuentre a esta persona en más allá de lo evidente, o sea, más allá del diagnóstico físico, más allá de las patologías. ¿Qué hay detrás del usuario? Y ese otro detrás está el que la persona está esperando, que identifiques la necesidad social, cultural, y lo asocias al cuidado clínico. Entonces el cuidado va a ser completo. La empatía está muy relacionado con el cuidado humanizado. Y en una revista, en un artículo de Nava, Navarro, Ramos y Medina, habla que cuidar es una actividad humana que se define con una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad. No solo es cuidar a la persona y buscar la sanación física o revertir la patología, sino considera la esencia de la disciplina, que es ir más allá y brindar el cuidado
integral. Esta es la revista que se ha trabajado en Colombia, el significado del cuidado en la práctica profesional de enfermería. Y nos habla que el cuidado es una actividad humana que va más allá de revertir una patología. Va más allá de solo focalizar en la especialización centrada en resolución de una patología. Va detrás, ¿qué problema social tiene este usuario? ¿Qué problema cultural tiene? ¿Será que este usuario, tenemos un caso de un usuario que vino con una crisis hipertensiva, de fondo ya era hipertenso, no había tomado la medicación, pero aparte de eso trabajaba en un ambiente laboral donde no le dejaban ni respirar. Entonces y la última día que desencadenó la crisis fue el día que el jefe inmediato lo llamó de la atención de un problema que él no tenía nada que ver. Entonces debutó la crisis hipertensiva porque no toleró ese problema laboral. Y cuando llega a la emergencia, se le revierte con los antihipertensivos, pero él sigue comentando. Y cuando uno va conversando con el usuario y cuando te acercas y dejas que la persona desahogue la causa del problema, te vas a dar cuenta que no solo es que esa persona no ha tomado el antihipertensivo, sino que hay un factor social que está influyendo para que la patología siga desencadenándose en una crisis hipertensiva. Entonces, el cuidado físico es lo correcto, pero hay que darle el otro énfasis, el cuidado empático. Hay grandes desafíos entonces en el cuidado. Para lograr la calidad hay ciertas políticas de cuidado. Tenemos que especializarnos, capacitarnos como estamos aquí para poder incrementar ciertos conocimientos teóricos. Pero hay algo importante, el sentido de la interacción humana y del cuidado humano. Y si nosotros no cuidamos, no somos personas que cuidamos también nuestra parte humana de nosotros, no podremos brindar un cuidado humanizado a nuestro usuario, porque hay un vacío. Por eso entra a tallar ahora mucho la parte del cuidado espiritual. ¿Cómo está tu salud espiritual, tu salud psicológica? También estás cargando con muchas situaciones, con muchos problemas y no has todavía solucionado, no te has curado espiritualmente. Entonces, ¿cómo puedes dar soporte emocional, soporte espiritual a tu cliente? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, el primer entrenamiento de ser empáticos tiene que empezar con nosotros mismos. Me valoro, me quiero, me acepto, me cuido. Y si yo tengo esa capacidad y esa fortaleza, fácilmente podré hacerlo con el usuario. La situación actual de la empatía en el cuidado, como decía al inicio, está centrado más en la objetividad. Tanto el profesional médico, el profesional de enfermería y todos los que pertenecen al equipo, primero evaluamos la parte física. Cuando un paciente viene a la consulta, ya sea de enfermería o de medicina, ¿cuál es la primera pregunta que le hace? ¿Cuál es el motivo de salud por qué vino hoy? O sea, directamente le estamos forzando al usuario que nos diga cuál es la patología, el signo, el síntoma. Pero no le preguntamos, señor, ¿cómo estuvo el día de ayer? ¿Cómo está la familia? Esas preguntas ya no existen ahora. ¿Por qué? Porque hay muchos factores asociados, el sistema de salud, poco tiempo para el paciente. Sin embargo, estamos perdiendo ya la esencia del cuidado. Y ahí es el inicio. Y hay muchas complicaciones asociadas a esto. Pacientes que vienen con patologías de fondo, vienen por otra patología agregada y se complican en el servicio. ¿Y tan solamente por qué? Porque no le hemos preguntado si toma algún medicamento para otra enfermedad. Y hemos tenido ciertas emergencias. Entonces es importante ir más allá, conocer quién es nuestro usuario. Quizás en lo poco tiempo que tenemos no debemos perder la forma integral de entrevistar y evaluar a nuestros usuarios. Actualmente ya el médico, la enfermera no confía en los síntomas. Ahora todo es objetivo. ¿Cuántos exámenes le sacan al paciente ahora? Le solicitan muchos exámenes y todo es objetivo. ¿Y en cuál de las evaluaciones dice vamos a hacer una evaluación mental de nuestro paciente? ¿Cómo estará su salud mental? No hay. Primero siempre hemos ido por el foco objetivo, que es importante, pero siempre hay patologías también que están asociadas a focos sociales, espirituales, psicológicos, que pueden influir en nuestro cuidado. Hay un artículo publicado en la revista Persona y Bioética y habla
empatía en la relación médico-paciente como manifestación del respeto por la dignidad de la persona. Si nosotros identificamos la necesidad del usuario y reconocemos y nos acercamos y compartimos lo que él está viviendo relacionado a su enfermedad, entonces será respetar también su dignidad. Y esto lo vamos a aplicar en nuestro cuidado. Por más años y por más sobrecarga que tenemos, no debemos de perder la razón de ser como profesionales. Hay otro artículo relacionado a relaciones personales entre la enfermera y el paciente. Una de las formas de ganar confianza del usuario es empezar una comunicación empática. Si usted, por ejemplo, yo aquí no conozco a ninguno de los colegas, pero por ser enfermeros yo ya me identifico con ustedes. Y si yo me acercara y le diría, buenos días, licenciada, ¿en qué hospital labora? ¿No? Entonces ya se va más a la parte profesional. Pero si yo le preguntara a usted, ¿de dónde procede? ¿De dónde nos visita? Y si me dice, vengo de Junín, entonces yo le preguntaría, ¿y cómo es la cálida ciudad de Junín? ¿Qué he ganado yo en ella? Confianza. Y luego le puedo preguntar más de su experiencia. Eso es lo que tenemos que lograr en el cuidado humanizado. Identificar a nuestro usuario como un amigo, una persona que está viniendo a tener un servicio de nosotros, de nuestro cuidado, pero no identificarlo como alguien que genera conflicto o alguien que no está relacionado conmigo y que soy diferente, yo enfermero y es diferente el paciente. Si bien es cierto, hay una distancia entre el respeto, pero la confianza es romper un poco de eso e identificar a la persona y luego brindar nuestro cuidado, que es parte de nuestra profesión. Y eso va a ayudar a que nuestra relación personal enfermero-paciente sea mucho mejor. Y es muy importante porque ahora las teóricas, por ejemplo, Swanson habla del cuidado humanizado y Christensen Swanson habla de la interacción, donde no solo el enfermero debe estar preocupado por el cuidado del paciente, sino el mismo paciente debe estar preocupado por su cuidado. ¿Cuán importante es cuando un usuario ingresa, es sometido a una cirugía, usted le ha brindado todo el cuidado y siempre ha sido dependiente? Pero si usted le enseña a generar su independencia, el usuario va a ser partícipe de su cuidado. Y eso va a iniciar cuando generamos confianza y logramos empatizar con el usuario. Cuando las expectativas de la comunidad no se cumplen, sus miembros comienzan a desconfiar. Las instituciones sociales no se legitiman y las profesiones entran en crisis. Y eso es lo que estamos viviendo. En el caso particular de la medicina, que nos involucra a nosotros como enfermeros, la comunidad espera un compromiso integral del profesional con los pacientes o usuarios para lograr los fines propios de su actividad. Entonces, si el usuario no logra internalizar, comunicar y llegar a un nivel de confianza, entonces siempre vamos a tener los usuarios con una distancia muy lejana. Y eso no nos ayuda porque nosotros como enfermeros estamos 24 horas al cuidado. Y si un usuario en un turno ya perdió la desconfianza, entró en duda o está airado, el siguiente turno, así como el cuidado es continuado, también la característica del paciente a veces es continuado. Nosotros tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Si en el turno anterior tuvo un disgusto o no entendió algo, entonces educamos y ganamos, reactivamos la confianza. Y al hacer eso vamos a hacer que la actitud y el involucramiento del usuario sea mejor. Y algo que dijo Abedis Donabedian, que es uno de los médicos que ha trabajado mucho calidad de cuidado. Él habla que la salud es una misión sagrada, es una empresa moral y una empresa científica, pero no una empresa comercial en sentido estricto. No estamos vendiendo un producto, nosotros no somos empresas que venden un producto. No tenemos un cliente que entiende todo y hace elecciones. Es diferente, ¿no? Cuando alguien va a comprar un zapato, hace todas las averiguaciones posibles, elige el color, pero cuando uno va a tener un servicio, ¿cómo llega la emergencia? Generalmente llega en todas las condiciones como está. El personal de salud es guía de algo muy valioso. Su labor es una suerte de vocación y no simplemente un trabajo. Los valores comerciales no alcanzan a captar lo que ellos hacen por los pacientes y por la sociedad en su conjunto. Para que se dé el clima organizacional, tenemos que iniciar con la empatía personal y autoestima. Generar confianza en el cliente y demostrar que nosotros somos parte de su vida cuando está asociado a la salud, al proceso de salud y enfermedad. Y esa misión es una misión sagrada, porque nadie puede elegir trabajar en un sistema de salud a pesar de las condiciones, solo aquel que tiene vocación. Muy bien.
A este tema está asociado lo siguiente, que es muchas personas enfrentan una etapa muy difícil, que es la etapa del duelo. ¿Cuántos aquí algún momento han perdido un familiar muy cercano? Yo hace 3 semanas perdí un familiar cercano. Fue la primera vez. Siempre que me decían que hay un dolor, hay un espacio, yo me imaginaba, pero sentir ese dolor, sentir esa experiencia, es una experiencia muy difícil. Comunicación y preparación para el duelo inevitable de pacientes a menor tiempo, más calidad. Antes de empezar con ello, quiero abordar en cuanto a la empatía. ¿Será que la empatía entonces nace con alguien o será que se hace? Muy bien, es como el liderazgo, ¿no? ¿El líder nace o se hace? ¿Qué dicen por atrás? Se hace, muy bien, por aquí se hace también. Hay libros de administración, uno que escribe Clem Blanchard, y él menciona que el líder puede tener características genéticas, que el padre sea político o que le gusta liderar un grupo social, y puede tener ya condiciones favorables para ser un líder exitoso. Pero si no se entrena y no adquiere las herramientas, en el tiempo puede perder esa habilidad. Entonces está demostrado que el líder puede nacer con condiciones genéticas, pero se va a hacer un buen líder con el entrenamiento y la gestión de herramientas para lograrlo. Podemos ver en el político Alan García, ¿no? ¿Han visto el hijo que salía en la televisión? Tenía las mismas características, hasta hacía el saludo, ¿no? Genéticamente tenía características para ser un buen líder. Ahora, ¿él podrá asumir eso más adelante? Dependerá mucho del entrenamiento y de la preparación, y si esa es su vocación, si le gusta asumir ese rol. Entonces, en la empatía, nosotros también nacemos con algunas características que están asociadas a nuestros valores. ¿Dónde lo hemos aprendido? En casa. ¿Dónde usted aprendió a respetar lo que no es suyo? En el hogar. ¿Dónde usted ha aprendido a llegar puntual, a los hábitos de higiene? En casa. ¿Y dónde lo ha mejorado, ha internalizado? Durante los estudios. Y más que está asociado en salud. Entonces, la empatía, tenemos ciertas características que lo hemos aprendido por la religiosidad, por la educación de nuestros padres, por los cursos de religión en los colegios. Muchos ya tenemos características, pero ahora tenemos que entrenarlo. Por ejemplo, muchos tienen caracteres o un carácter más colérico. Y el que es más colérico es más centrado, más práctico, pero la debilidad es que deja poca atención a las partes subjetivas. Y sin embargo, el que es melancólico es más tranquilo, más dócil, y eso le da condiciones para poder ser más empático o prestar más atención. En cambio, el colérico, ya, listo, ya está, muy bien, ya, ¿no? Entonces todo es rápido por su forma de ser. Entonces ciertas personalidades tienen algunas características para poder entonar, pero está asociado a la cultura, a la educación, y eso se va entrenando. Entonces no quiere decir que yo no soy empático, entonces soy así, pues. Tenemos características de valores, pero lo vamos a ir entrenando cada día de nuestras vidas. Entonces vamos a pasar un poquito a lo que es el duelo y cómo podemos comunicar el duelo y cómo podemos preparar a nuestros pacientes para darles una noticia que pronto van a tener un familiar que va a entrar a un deceso. Esta es una etapa muy difícil. El precioso regalo de la vida. La vida es un conjunto de situaciones, desafíos, alegrías y pérdidas. Es un proceso dinámico que requiere una adaptación y un ajuste continuo para poder mantenerse, ¿verdad? En la vida hay alegrías, hay situaciones difíciles. Y Dalai Lama dice, hoy he tenido suerte, he despertado y estoy vivo, ¿no? Tengo esta vida valiosa y no la desperdiciaré. ¿Cuánto de nosotros agradecemos a Dios de que hoy hayamos abierto nuestros ojos y no nos hayamos infartado en nuestro cuarto, ¿no? Como ha pasado situaciones. La vida es una bendición. Y asumirlo y cuidarlo y hacer que tenga sentido es mucho mejor. Y entonces la muerte. La muerte, si nosotros lo definimos profesionalmente, la salud es un hecho biológico que se caracteriza por el cese irreversible de las funciones vitales. Pero tiene además, ahí vamos a ir, dimensión social y cultural, que varía según el momento histórico,
según las costumbres, creencias y códigos de la sociedad. Cada país, cada cultura tiene su forma de asumir el duelo, tiene su forma de sufrir su dolor o de hacer sus prácticas, y eso tienen que ser respetadas. Entonces la muerte no solamente es el cese biológico, eso es para nosotros como profesionales, pero para el usuario involucra algo más. Está involucrada la parte psicológica, la parte social, la parte cultural, y eso nosotros tenemos que internalizarlo. ¿Cómo sería ponernos empáticos y decir, ¿cómo sería si yo pierdo un familiar? ¿Qué es lo que me gustaría? O si ya sé que mi familiar está en condiciones, que cualquier momento va a partir, ¿qué me gustaría a mí realizar? Muchos quizás quisiéramos despedirnos, ¿no? O estar allí hasta en el último aliento, si es un padre, una madre. Esas mismas situaciones también lo siente el usuario. La muerte en la antigüedad. ¿Cómo era antiguamente la muerte? En la Edad Media había la creencia que la muerte ya era anunciada. Uno ya sabía cuándo iba a morir y generalmente era de años avanzados. Y no era tan súbito como es ahora, ¿no? Ahora hay más accidentes, más tecnología, hay más riesgos que enfrentamos de todo lo que vivimos en la sociedad, pero antiguamente todo era tranquilo. Entonces las personas se preparaban para morir y lo asumían, no se aferraban a la vida. Se debía morir, la tradición era rodeado de los familiares. Eso era la tradición, tener tiempo para despedirse y tener tiempo para hacer el testamento, inclusive tener la participación de los hijos o de los beneficiados. Así ellos garantizaban que se iba a continuar la voluntad del moribundo y también la distribución de los bienes si no haya conflicto. En épocas anteriores el moribundo conocía la proximidad de su muerte. No se ocultaba como ahora. Muy al contrario, el sacerdote y el médico tenían la obligación de decir al paciente cuándo más o menos iba a fallecer. La persona agonizante debía estar en el centro de la reunión y era el que hablaba y el quien se le escuchaba, y cada palabra que decía era muy importante. Y nadie estaba triste, no escuchaban todas las palabras sabias porque eran años de vida y morían de muchos años porque el pronóstico de vida era mayor que ahora. Esta costumbre ha sido hasta el siglo XIX. Pero ahora, ¿cómo es la muerte? La muerte ahora, todo el mundo desea morir de una muerte rápida. Y si llega cuando estás dormido, mucho mejor. Eso es lo que dicen ahora. Se habla de la buena muerte cuando se asocia una muerte súbita, sin dolor y sin sufrimiento. Eso es lo que ahora se conceptualiza. En muchas ocasiones la muerte se silencia, no se habla de ella, a veces se oculta. Y esto hace que sea mucho más difícil que el doliente enfrente su duelo. También hemos separado a los familiares del usuario en sus últimos momentos de vida. A veces, muchos han dejado de existir y los familiares no se han podido despedir. Y ha quedado marcado para toda su vida, más si han estado lejos. Entonces, mientras más silencio y más distanciamiento haya, más difícil será el afrontamiento. La muerte tiene un proceso, la muerte es universal, nadie se puede salvar, ¿verdad? Nadie se escapa y sin embargo la cultura que hemos vivido y la forma como asumimos depende muchísimo de cómo hemos sufrido la pérdida. Si ha sido súbita, si ha sido esperada, si ha sido de mucha etapa y donde uno ya ha ido asimilando. Entonces el duelo va a depender muchísimo de cómo ha sido la pérdida del familiar. El proceso de la muerte no se ha modificado, pero las actitudes, las creencias y las conductas cada vez se han ido modificando. ¿Qué es considerado el duelo? El duelo es la reacción frente a la pérdida de una persona amada, de una distracción que a veces puede complicarse. Hay un duelo que es normal, es parte. Si alguien ha perdido un familiar, es normal, es un proceso normal y dinámico que uno enfrenta cuando pierde algún familiar y que pasado cierto tiempo, no más de 6 meses, la persona asimila y se reintegra a la sociedad. Pero cuando este duelo pasa más de esas fechas puede hacerse crónico y aún puede causar un problema de salud mental en el familiar. Más si este familiar ha sido el que ha estado convivencia directa, si ha estado cuidando a este familiar, es el que a veces difícilmente supera su periodo de duelo. ¿Cómo puedo saber si una persona ya está en etapa de duelo? ¿No?
Generalmente hay reacciones físicas, ¿no? Suspiros, taquicardias, llanto, dificultad para dormir, opresión en el pecho, hiperventilación. Hay reacciones emocionales también, de tristeza, de confusión, a veces de culpa. Hace un mes yo perdí a la abuelita, ¿no? Mi abuelita vivía en la sierra y una de las tías la cuidaba. Y estaba en muy buenas condiciones de salud, claro, de su edad ya estaba, pero podía movilizarse sola, veía muy bien, comía muy bien. Entonces, en una noche, ya habíamos visto los riesgos del adulto mayor que puede caerse, ¿no? Entonces, habíamos sugerido que trasladen a la abuelita al primer piso. Entonces, cuando querían movilizarla, ella no quería que bajarle al primer piso, decía, no, hace mucho frío, yo quiero estar en mi segundo piso. No bastó hasta que un día llovió tan fuerte durante la noche y la tía, que era la que cuidaba, se levantó para hervir un mate. Y la abuelita ya estaba en su cama, acostada, ya, digamos que ya en pleno sueño, ¿no? Y no se dio cuenta, pero ella se levantó detrás de la tía y en un resbalón cayó al piso. Y falleció, ¿no? Cayó y se golpeó la cabeza y falleció. Bastante grave. Entonces, cuando participamos del sepelio, bueno, yo me sentía culpable también porque yo decía, debería haber insistido que lo bajen al primer piso a costa de la abuelita, ¿no? Y mi tía decía, yo estuve allí, no debería haber bajado, debería haber esperado que se duerma. Entonces hay una etapa donde uno enfrenta sentimientos de culpa. Tratas de identificar y se sientes culpable. Y eso puede marcar, en un momento para analizar, por ser parte de cómo sucedió, sí, pero si toda la vida te enfrentas y te sientes culpable, fácilmente puedes entrar en un cuadro de depresión. Entonces, las reacciones emocionales pueden influir durante la etapa de duelo. Y hay unas reacciones conductuales, ¿no? A veces hay búsqueda, preocupación, soledad, rechazo o negación o no querer aceptar que ha pasado. Hay fases del duelo. La primera fase es el shock, ¿no? Cuando alguien no ha estado cerca del familiar y le llaman y le dicen, sabe que ha fallecido. Y no la prepararon para enfrentar el duelo. Esto generalmente sucede en las pocas horas durante la semana. El otro es el anhelo y búsqueda de la figura perdida. Tratas de pensar, buscar las situaciones, te pones a pensar y recordar los momentos vividos, y si ha habido cierto distanciamiento, hay recuerdos negativos, y eso también influye en la situación de la salud mental. Luego pasas por la etapa de desorganización y desesperación. Tratas de buscar algo para llenar el vacío. Y por último, la reorganización y recuperación. En esta etapa, ¿aceptas el deceso o no lo aceptas y te reprochas y te sientes culpable para toda la vida? En esta etapa es donde debemos trabajar muchísimo, porque si la persona no se recupera y no se reinserta, tenemos un paciente más en lo que es la salud mental. Y eso no solo usuario, puede pasarnos a nosotros también, si no nos hemos entrenado para asumir un duelo. Hay algunos autores, y esto es lo más conocido que usamos, ¿no? ¿Qué pasa lo primero cuando uno pierde un familiar? Niegas y dices, no, no es cierto. No puede ser, si estaba sano, yo lo vi ayer, estuve comiendo con él. Segundo, la ira, ¿no? Qué cólera, ¿cómo se pudo morir tan joven, tan niño? Frases así. Y lo tercero, ya como que empiezas a pensar en tu mente, ¿no? Debe haber sido por algo. O quizás hubiera estado sufriendo. Pero por otro lado piensas, no, pero no es justo. Empiezas a entrar en conflicto y depende de ti qué aceptas. Y 4 ya es la fase de tristeza, ¿no? Voy a llorar y desahogarme porque a quien he perdido es alguien muy especial, ¿no? Y el último es la aceptación. Sé que descansa, pero vivo con los recuerdos gratos y en nombre de esa persona seguiré dando lo mejor de mí. Entonces me reinserto. Pero si yo digo, no, fue mi culpa que haya muerto, imagínense, ¿no? Tenía un paciente, Iquitos, que llegó de emergencia. Llegó toda la familia porque ella usan motos lineales y lo que había pasado era que el papá había llevado a la esposa, a los 2 hijitos en la moto lineal. Y el papá se acordaba que su esposa le había dicho, no, mejor yo me voy con los niños en la mototaxi. Pero no, vamos más rápido para ahorrar. Subió a toda la familia a la moto. Cuando iban al trabajo, una movilidad los embistió y murieron los 2 niños al impacto.
la madre quedó fracturada y el papá estaba, o sea, a él no le había pasado nada, pero él estaba con la conciencia, fue mi culpa. Y entró en un cuadro de depresión. Entonces, mucho depende de cómo estás involucrado con el familiar. Entonces, hay varios psicólogos que escriben qué etapas atraviesa la persona que ha perdido un familiar. Y cada etapa tiene sus características. Hay uno del psicoanalítico de Melanie Klein que habla 4 etapas también y habla desde el reconocimiento de la pérdida y al poder dejar atrás el pasado. Hay factores condicionantes que tenemos que analizar en el duelo. La causa y el entorno de la muerte. ¿Cómo fue la muerte de este familiar para yo poder dar la terapia al familiar directo? ¿En qué condiciones falleció? ¿Falleció súbitamente en un accidente o falleció en la unidad de cuidados intensivos y ya con los últimos cuidados de calidad? Segundo, hay que ver la personalidad. ¿Cuál es su personalidad y su carácter para enfrentar situaciones? Hay personas que enfrentan situaciones, pierden algo, le roban, no importa, yo tengo que seguir en ser más, pero no le afecta. Pero hay otros que le robaron y está triste, se pone a llorar, uy, si me hubiera cuidado, ¿no? Entonces cada personalidad es diferente. El ambiente sociofamiliar. Es importante ver si la familia o si este paciente que ha fallecido, que tiene familia, tiene otra familia que le apoya. Es importante no dejar solo al doliente. Y el último es el tipo de relación con el fallecido. ¿Qué relación tiene? Si es persona directa, si es un familiar, un amigo. Depende de cuánto es la relación, va a ser también el sufrimiento que enfrenta. Muy bien. Entonces, vamos a ver una estrategia. Voy a pasar para aquí. Me parece que aquí está. ¿Cómo intervenir en las situaciones de duelo? Recuerden que es importante conocer entonces los factores, la relación directa, para nosotros hacer nuestro cuidado, porque la idea es no esperar que fallezca el familiar para recién dar el cuidado. El cuidado ya debe ir siendo preparado desde que ya hay diagnóstico presuntivo o ya se espera que el familiar o el paciente está delicado, entonces se prepara la familia directa para que cuando entre en deceso no le afecte y no sea un shock. También es importante que se le diga la verdad. Muchas veces, aquí hay un tema médico, legal, no le dicen la verdad al paciente. Pero yo tengo una colega que trabaja en el hospital del niño. El niño viene con patologías cardíacas, entra a quirófano y está en UCI cardiovascular. Y cuando viene el papá, a veces los papás no están muy informados, no tienen a veces preparación en salud, y le dice, ¿cómo está mi hijito? Uy, ha superado la cirugía y está bien. Pero ese bien será, entonces se ha perdido mucho la educación del médico de decirle cómo realmente está su familiar. Y hay niños que de un momento a otro fallecen porque no soportan la cirugía o no soportan el posquirúrgico. Entonces el duelo de perder un padre a un hijo, ¿se imaginen ese dolor tan fuerte? Es difícil. Entonces aquí entra un tema bastante ético, ¿no? Coordinar con el área de medicina que va a dar el informe, los diagnósticos, ser involucrados en la parte de preparación para el duelo. ¿Y cuál es la primera cuidado? Es informar e ir dando con veracidad el diagnóstico del paciente. No esperar el último momento para decir, uy, se falleció por un paro cardíaco, ¿no? Y siempre se justifica con un paro cardíaco. Y sin embargo, otras condiciones han facilitado el deceso del paciente. Entonces es importante que se diga la verdad. ¿Para qué debemos intervenir? Para poder diferenciar el duelo, para acompañar a los pacientes en el duelo, para poder alertar si hay algún problema desfavorable, para asumir un seguimiento si este paciente, si yo soy una enfermera del área de salud mental, hacer un seguimiento de este paciente o este familiar, para hacer una valoración adecuada de nuestros cuidados. ¿Por qué también es importante la intervención? Para poder indagar y conocer un poco la situación del familiar que va a enfrentar el duelo y hacer un diagnóstico, una valoración y elaborar un mapa para hacer un cuidado directo. ¿Cómo podemos intervenir en el duelo? Hay una estrategia denominada Refino, que lo propone el psicólogo Landa y García. ¿En qué consiste esta estrategia del cuidado en la etapa de duelo? Es primero lograr la relación con los usuarios, escuchar cómo ha sido, ¿no? Que se exprese, que se desahogue, facilitar ciertas condiciones para que se acerque al que ha
entrado en deceso. Normalizar, o sea, organizar y encaminar a esta persona para enfrentar y aceptar el duelo. Y el último, orientar o siempre brindar un direccionamiento. Si usted en 6 meses sigue con malestar, palpitaciones, llanto, acérquese a una consulta de psicología. O sea, no perdamos de orientar al doliente, porque no sabemos cómo va a ser su enfrentamiento. Porque después que el paciente fallece, se le entrega todos los documentos, ellos se van. No tenemos más contacto. Y no sabemos si ese paciente, o ese cuidador, está asumiendo o está enfrentando bien el duelo. ¿Okay? Entonces, la técnica de Refino habla de construir primero una adecuada relación con la persona, con el familiar que ha perdido a su familiar. Escucharlo atentamente y usar la empatía. Facilitar la comunicación, los permisos, a veces quieren ver, ¿no? O colocarle una vestimenta especial para llevarlo. Y nosotros decimos, no, pero si ya falleció. Y hacemos todo nuestro procedimiento post-mortem y ya nosotros, mentalizados por nuestra profesión, a veces decimos, ya falleció. Sin embargo, recordemos que, ¿cuál es la etapa de la muerte para el usuario, para el familiar? Es la condición cultural, psicológica. Entonces tenemos que compartir esa experiencia con ellos. Bueno, y hay una teoría de enfermería propuesta por Cornelia y Shirley, 2 enfermeras que han escrito una teoría justo en su tesis. Una de las enfermeras, Shirley, está especialista en salud mental, y ellos escribieron una teoría que sustenta nuestro cuidado al final tranquilo de la vida. Bueno, la doctora Cornelia, ella tiene doctorado en enfermería en la Universidad de Cleveland, es directora del Center for Shared Decision Making en Nursing Research, o sea, en el área de investigación. Es profesora en Nueva York y su cuidado está centrado en lo que es manejo de pacientes en procedimientos complicados y tratamiento de enfermedades crónicas. Ella, juntamente con la doctora Shirley Moore, ella también es enfermera, se graduó en el Hospital Association School of Nursing y pues ella trabajó también todo lo que es con pacientes en la última etapa de su vida, ¿no? Juntamente las dos escribieron una teoría, que es la teoría del final tranquilo de la vida. Esta teoría tiene mucha relación con la teoría de Donna Davedian, que habla de la calidad del cuidado. Y ellos hablan 3 puntos importantes. Primero, que esta teoría se aplica en las unidades hospitalarias donde tenemos pacientes que en algún momento van a entrar en deceso. Lo otro es respetar la dignidad y el respeto aún después de que haya fallecido la persona. El otro importante es dar calidad de vida en cada momento que este paciente, a veces tenemos pacientes terminales, pacientes con diagnóstico ya reservado, ¿y qué decimos? No, ya bajan la dosis, no los cambiamos los equipos, y como que dejamos que la supuesta calidad de vida es que ya no le demos drogas. Sin embargo, todo eso tiene que ser muy, muy sabiamente considerado. Podemos, sí, ¿no? Van bajando las drogas, pero no debemos dejar de hacer nuestros cuidados enfermeros, como cuidar los catéteres, cambiar las vías de acuerdo a nuestro protocolo. Eso es, y no dejar que el paciente no esté solo, sino si alguien quiere visitarlo, que lo visiten, porque para el familiar va a ser muy importante esa etapa de estar acercamiento con su familiar. El otro punto importante es que esta teoría también se está promoviendo mucho y se debe promover desde la formación del pregrado. Debemos entrenar muchas veces cuando ya hay un paciente está acercado a la muerte. Tenemos personal de enfermería, internos, y no los involucramos en el cuidado. Les hacemos ver que ya no hay mucho que hacer cuando ya se va a morir. Y sin embargo, no es cuando debemos entrenar este cuidado de enfermero al final tranquilo de la vida. Es lo que hablan ambas autoras. Las condiciones principales o los conceptos de esta teoría se centran en que debe haber ausencia de dolor. Si tenemos un paciente terminal, debe recibir los analgésicos y no debemos esperar que sienta el dolor. Y habla mucho de las terapias. En los pacientes oncológicos ahora se ha avanzado mucho en las terapias para el dolor. Les colocan ya inclusive un catéter preparado y se les va poniendo el analgésico y va a un hospital ya de menos complejidad, pero no le permiten tener dolor. Y eso es algo muy importante en el cuidado enfermero. La experiencia del bienestar se define como el alivio de la molestia, buscar, tratar de cubrir algunas necesidades que tiene, si ver a un familiar o si tener alguna estampa o algo importante, una Biblia, algo que sea importante para esa persona. Respetar la dignidad y el respeto.
y estado de tranquilidad. Es muy importante, ¿no? Tratar de tranquilizar al familiar y entrenarlo para aceptar la muerte de su familiar. En estas afirmaciones teóricas hay ciertos cuidados de enfermería que se debe tener en cuenta. Primero es administrar los medicamentos para contrarrestar el dolor del paciente, no esperar que el paciente llegue a umbrales altos de dolor en su última etapa de vida. En sí no debería ser en ninguna etapa de vida, pero especialmente en esta etapa, porque a veces se baja la medicación y se deje que el paciente tolere, y sin embargo esa persona, por más que tenga una patología terminal, sigue siendo persona, ¿no? Informar a los allegados sobre los cuidados que se deben tener para el paciente, prepararlos. Y el enfermero debe estar preparado para todo. A veces nos preguntan, ¿no? Señorita, ¿y dónde se compra los material, la vestimenta? O cuando ya falleció, ¿dónde se compra el cajón para el paciente? Y no saben. ¿O qué trámite voy a hacer? ¿No? Entonces nosotros debemos conocer algunos procesos para derivarlos y que esa persona haga todo su cuidado, ¿no? De su familia, la muerte de su familiar. El otro, dar el apoyo emocional, brindar confianza y brindar presencia física de otra persona que ayude al paciente. Muchas veces vamos a encontrar, ¿no? Fallece en la unidad y el familiar directo a veces ya lo asumió, pero llega alguien que no ha vivido con él y ha estado lejos, ¿cómo le entra en shock? Entonces en esta etapa tenemos que pedir apoyo, ya sea de la parte emocional, que puede ser psicología, o si no, puede entrar a tallar también algún líder espiritual, ¿no? Que puede preparar o hacer el cuidado espiritual. Muy bien. Hay algunos artículos, investigaciones que se ha trabajado. Uno de ellos es la comunicación con la familia del paciente que se encuentra al final de la vida. Es importante involucrarnos de acuerdo a la tradición, a la cultura, con el cuidador y poder prepararlo en estas etapas del refino para asumir y enfrentar la muerte del familiar cuando llegue su momento. Otra investigación que habla experiencias y conocimientos de los estudiantes de enfermería ante la muerte del paciente hospitalizado. Se ha hecho una evaluación a los estudiantes y muchos de ellos no han considerado la parte cultural o no están preparados para asumir un cuidado o dar consejería cuando un familiar ya ha perdido un familiar o está cerca de perder un familiar. Entonces tiene que involucrar a los estudiantes en la preparación para este cuidado del final tranquilo de la vida. Entonces la muerte y el duelo siempre van a acompañarnos, pero nosotros tenemos que entrenar, nosotros también tenemos que entrenarnos para asumir ese rol sin perder la esencia de nuestro ser. Porque muchas veces nos volvemos fríos ante la muerte y como que tantas veces que vemos que alguien fallece, ya como así, uy, ya falleció, ¿no? Pero no vamos más allá que quizás es la primera familiar que ha fallecido para el cuidador. Entonces es importante empatizarnos con la persona que está perdiendo al usuario. Hay diagnósticos de enfermería que sustentan este cuidado. Pareciera que no nos corresponde, ¿no? Diríamos que se encargue el sacerdote, que se encargue, siempre hemos derivado. Sin embargo, es parte de nuestro cuidado de enfermería. Y ahí voy a centralizar 2 diagnósticos y con eso vamos a cerrar esta ponencia. Tenemos 3 libros importantes que debemos revisar. El primero es el libro de diagnósticos enfermeros, que ya pronto me parece que sale el 2018, los están traduciendo, propuesto por la NAND Internacional. ¿Qué tenemos ahí? Los diagnósticos y los cuidados de acuerdo a cada diagnóstico. También tenemos la clasificación de intervenciones, que es el NIC, que son las intervenciones de enfermería. Y tenemos la clasificación de enfermería, que es el NOC, que son los objetivos, ¿no? Que anteriormente nosotros en nuestro famoso PAE lo conocemos como objetivo general y objetivo específico, ¿no? Pero ahora ya hay un documento a nivel internacional que como enfermeros nos sustenta. Algo que debemos sí o sí usar es nuestros diagnósticos de enfermería, porque ahí están los códigos de cada diagnóstico y la intervención y los objetivos son la misma, aún cuidemos aquí en Perú o cuidemos en otro país. Yo tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Loma Linda y los enfermeros usan sus diagnósticos de enfermería de la NAND Internacional, está en el sistema. Entonces nosotros, si viajamos a una pasantía, no debemos estar extraños, debemos estar familiarizados con la teoría también. Entonces, cuando leemos el libro de diagnósticos, vamos a encontrar en sí como 4 diagnósticos que pertenecen al cuidado del final tranquilo de vida en etapa o también en la etapa de duelo. Uno de ellos es la ansiedad ante la muerte, el código es 00147. Ese diagnóstico se elige cuando el cuidador o el paciente tiene
sensación vaga e intranquilizadora de malestar o temor provocado por una amenaza real de alguna muerte. El otro es el duelo, que también es un diagnóstico y está en este libro. El duelo es considerado como un complejo de proceso normal que incluye respuestas de conductas emocionales, físicas, espirituales y sociales e intelectuales, mediante que las personas, familias y comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real o anticipada o percibida. También tenemos duelo complicado. Este diagnóstico de duelo es los cuidados que nosotros vamos a hacer, la educación, la preparación, pero es para las personas o los pacientes, cuidadores, ¿no?, familiares que tienen un duelo en la etapa normal. Pero si nosotros somos enfermeras que hacemos consultoría de salud mental y tenemos que este paciente ya pasó 6 meses, este cuidador, pasó ya 6 meses y sigue con los síntomas de duelo, entonces hay otro diagnóstico que propone la Ananda que es duelo complicado, que ahí sí ya se trabaja muy de la mano con el personal de psicología y el personal de soporte espiritual, porque la persona no ha superado el duelo y también hay cuidados. ¿Okay? Entonces aquí hay un pequeño resumen, esto lo pueden encontrar en el libro del NOG y el libro del NIC. Ansiedad ante la muerte, esto lo enfrenta el paciente, ¿no? Cuando alguien le informa, ¿sabe qué, señor? Usted tiene cáncer, le quedan 3 meses de vida. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué es lo primero que haría si le dicen que se va a morir en 3 meses? ¿Verdad? Yo tan solo en noticia entraría en shock, ¿no? Porque 3 meses y he pensado casarme, tener hijos, viajar. O sea, está rompiendo con tus planes, ¿no? Entonces hay una ansiedad, y más si es joven y no ha cumplido metas. Entonces hay una ansiedad y lo vamos a tener el paciente con esa situación y eso va a desencadenar el problema físico, va a tener palpitaciones, taquicardia, se le va a bajar la presión o se le va a subir. Entonces va a haber problemas físicos, pero ¿solo por qué? Porque el problema psicológico, están dándole una noticia que ya no va a vivir más después de 3 meses. Entonces, ansiedad ante la muerte. Frente a eso, tenemos ciertos cuidados. Uno es el apoyo emocional, el apoyo espiritual, dar esperanza, dar seguridad y en ocasiones vamos a tener que administrar algunos relajantes para ayudar a la persona por lo menos a descansar, relajarse porque en estas situaciones el paciente ni siquiera puede dormir, ni de día ni de noche. Entonces va a usar algunos ansiolíticos, ¿no? Entonces nuestros cuidados van a estar focalizados en este diagnóstico. Y el último diagnóstico que vamos a desarrollar es el duelo complicado, relacionado a la muerte de un cónyuge y falta de apoyo social. Entonces aquí vemos que el NOC sería incrementar el autocontrol en el cuadro de depresión y el NIC sería facilitar el duelo. ¿Qué podemos hacer? Supervisar y ver la intensidad de los cuadros de depresión o identificar signos y alertas de cuadros de depresión. ¿Cómo puedo saber una persona tiene cuadros de depresión? Los ojos hundidos, llorosos, o las frases que siempre dicen, ¿no? Me quiero morir, estoy triste, no lo soporto, no puedo vivir sin mi mamá que se fue. Entonces esas frases, pasado ya meses, son alarmantes. Ausencia de manifestaciones de conducta depresiva, también si ya lo superó. Planificar estrategias para reducir los efectos de factores precursores, ¿no? O sea, ver cómo podemos ayudar y qué cosas pueden desencadenar. Por ejemplo, que la persona no tenga familiares con quien viva, puede caer en un riesgo de suicidio, ¿no? Y como han sucedido. Proporcionar al paciente oportunidad de implicarse en grupos de apoyo, esta es nuestra fortaleza. Ahora se está trabajando mucho los programas de apoyo social. Personas que han enfrentado un duelo y que se han reunido para compartir sus estrategias. ¿Cómo has superado? ¿Qué has hecho? Entonces comparte su experiencia y se siente apoyado, que no es la única persona en el mundo que ha perdido un familiar, sino que hay muchas personas que han perdido familiar, pero han podido enfrentar el duelo y superarlo y reinsertarse a la sociedad. Entonces ahí tenemos que derivarlo o conectarle a un grupo de apoyo. Y si no existe, por lo menos crear un grupo de apoyo, una red para que ellos se comuniquen. Muy bien, entonces para cerrar la presentación, solamente resumir en 2. Primero, conclusión, que tenemos que entrenar nuestra empatía. No solo ser simpáticos, sino llegar a ser empáticos. Identificar a la persona, ver su necesidad y buscar alternativas de solución. Y eso con sinceridad. ¿A través de qué? Primero ganando la confianza del usuario. Segundo punto importante,
para poder enfrentar el que el paciente enfrente un duelo, es y mejor darle la noticia real. La verdad a veces nos ayuda a tomar buenas decisiones y ahí tenemos que trabajar mucho con el equipo médico porque ellos son los que dan la información al familiar y nosotros tenemos que dar nuestros cuidados de soporte porque la parte psicológica, el apoyo emocional, espiritual nos corresponde y así que juntos tenemos que preparar al familiar. Va a ser más fácil que el familiar esté preparado que a que súbitamente fallece. Por eso es que tenemos muchas denuncias, ¿no? Si ayer lo he visto bien y el doctor me dijo que estaba bien, la enfermera también, ¿y por qué se murió? ¿No? Y hay mucho, sin embargo, no estaba en buenas condiciones el paciente. Entonces es importante involucrar y decir la verdad y preparar al familiar. Y tercero, esto no escapa. Nosotros podemos enfrentar un duelo, por eso cuando alguien va a entrar en duelo, va a perder un familiar o ha perdido un familiar, por lo menos un abrazo, si no tenemos palabras que decir, porque a veces nos falta. Y eso va a ser el mejor cuidado de haber aplicado en personas que han perdido un familiar. Muchas gracias.